Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos acerca del tema cómo convivimos en la escuela. Nuestro punto de partida será revisar justamente la idea que tenemos acerca de la convivencia, porque hay quienes piensan que la convivencia es positiva y la violencia es negativa. Entonces dicen que no hay convivencia cuando se convive de manera violenta, pero esto es un error. Aquí lo que estaremos dejando muy claro es que la convivencia es ese conjunto de interacciones y relaciones que se dan entre las personas en un contexto determinado. Y esta puede ser pacífica o violenta, puede ser respetuosa o puede ser intolerante, puede ser incluyente. Podemos darle un montón de calificativos a la manera de convivir porque justamente la forma como nos relacionamos unas personas con otras pues está influida por nuestros valores. Entonces, la convivencia pues, es un modo particular de relacionarnos, que puede ser positivo, no violento, pacífico, inclusivo, o puede ser tóxico, puede ser violento, etcétera. ¿Qué esperamos en las escuelas? Pues obviamente esperamos que en las escuelas nos relacionemos de un modo pacífico, inclusivo, no violento y democrático. ¿Cómo le hacemos para llegar ahí? Tenemos que reconocer, por un lado, que en muchas escuelas sí se convive de manera violenta, es decir, hay acoso escolar o el mal llamado bullying, hay también amenazas por parte de algunos miembros de la comunidad escolar hacia otros, o bueno, hay falta de respeto entre el personal, o una cosa que parece como muy inofensiva y a veces pasa inadvertida, y que es la indiferencia, que es otra forma de violencia escolar. Tenemos escuelas en donde se conviven así, hay pleitos, riñas, discriminación, incluso abuso, uso de armas, etcétera. Tenemos que pasar de ahí a otro momento, a un momento de coexistencia pacífica. Este momento de coexistencia pacífica, en términos de lo que se llama cultura de paz, pues implica eh, prevenir la violencia, erradicar los factores que la generan y de algún modo ir construyendo las bases para convivir mejor. Pero todavía no estamos hablando de una convivencia pacífica, inclusiva y democrática. Estamos hablando de una coexistencia pacífica. Nos respetamos, aunque no nos soportemos. Nos hablamos, nos saludamos, aunque no nos llevemos bien. Bueno, esto no es lo mejor, no es lo deseable, pero es preferible, ¿verdad?, que el primer nivel. En el esquema que ustedes están viendo en la pantalla, se nota pues este largo proceso que va desde esta convivencia violenta, anómica, excluyente, hacia la convivencia que deseamos, que es una convivencia inclusiva, democrática y pacífica. Pero no podemos ser ingenuos y decir que se va a saltar de un punto al otro de manera mágica. No es así y tampoco es rápido ese salto. Tenemos que reconocer que es un problema complejo que amerita de la misma manera soluciones integrales y soluciones comprensivas y complejas. Es un error cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer un programa para prevenir la violencia y entonces mandamos llamar a la policía y que les den a los alumnos, por ejemplo, clases de cómo prevenir el delito. Esa es una acción. Puede ser buena, puede tener impacto, pero no es suficiente. Más adelante vamos a ver cómo tenemos que engarzar las distintas estrategias. Entonces, si consideramos que para llegar a este ideal de convivencia escolar requerimos un largo proceso en donde se vayan resolviendo paulatinamente todos los problemas que tenemos, se vayan resanando, digamos, todas las heridas que han quedado abiertas en la comunidad escolar y generando nuevas prácticas culturales, nuevas formas de convivir, pues ahí iremos avanzando. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Pues el primer paso es conocer las características de nuestra convivencia en la escuela. Por eso la gran pregunta que nos hacemos aquí es ¿cómo convivimos en la escuela? Después vamos a ver cómo le hacemos para mejorar la convivencia, pero no podemos mejorar la convivencia si no sabemos cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son aquellos elementos que nos están generando mayor conflictividad en la escuela. Ustedes pueden reconocer, por ejemplo, que una escuela que está cerca de la otra tienen modos de convivir absolutamente distintos. Es más, una escuela en turno matutino puede tener una convivencia violenta y en el turno vespertino convivir de manera pacífica. ¿Por qué? Porque si es el mismo entorno, si es el mismo edificio.
y en algunos casos hasta el mismo director. Bueno, pues porque hay muchos factores que intervienen en la convivencia escolar, en el clima que se genera dentro de los salones y en el clima que se genera en general en la escuela. Entonces, la manera como convivimos es producto de lo que todas las personas hacemos o dejamos de hacer en la vida cotidiana entre unas y otras y con respecto del entorno. Por ejemplo, si en un salón de clases no hay ventanas, por ejemplo, no hay vidrio, y hace mucho frío o mucho calor o se meten los moscos o lo que sea, o el ruido de la calle, bueno, ese puede ser un factor que nos afecte o también lo podemos convertir en un factor de posibilidad. Todo depende de la dinámica que se genere al interior del plantel. La propuesta que hacemos es que para poder hacer este diagnóstico de la convivencia escolar, tomemos en cuenta una serie de elementos que ustedes van a ver en estas láminas que se están proyectando mientras yo hablo. Primero, tenemos que revisar la calidad de las relaciones. ¿Cómo estamos interactuando? ¿Cuáles son los valores que están imperando en nuestras relaciones? ¿Somos respetuosos, tolerantes, responsables, honestos, solidarios o todo lo contrario, ¿verdad? No basta, por ejemplo, con ser respetuoso de la norma si no me importan las personas. Me tienen que importar las personas y me tengo que preocupar por el bienestar de las personas. Otro elemento a diagnosticar es el ambiente socioafectivo. Esta es una noción relativamente nueva en el discurso educativo mexicano, pero es vieja, digamos, en todos los procesos de educación para la paz y los derechos humanos. ¿Qué significa esto del ambiente socioafectivo? Bueno, que lo que ocurre dentro de la escuela ponga al centro a las personas en toda su magnitud, su corazón, sus sentimientos, sus miedos, su intelecto, sus capacidades, sus limitaciones, y no nos veamos a los maestros como un simple administrador del currículum o a los alumnos como un repositorio de información. No, todos somos personas y llegamos con miedo, con frustraciones, con muchas ideas, con intereses, con gusto. Entonces, todo eso tiene que estar presente en la vida escolar. Dicen que la educación no puede ser efectiva si no es afectiva. Entonces, dentro de este diagnóstico tenemos que ver la calidad de las interacciones. Una pregunta, por ejemplo, que nos haremos en los cuestionarios que se sugieren para este diagnóstico es, ¿los alumnos tienen confianza en sus maestros? ¿Les pueden platicar de sus cosas? ¿Los maestros se sienten reconocidos en su trabajo, en la vida cotidiana? El director también tiene esa capacidad para establecer un acuerdo con la comunidad escolar, o todos estamos como con la espada desenvainada y ninguno de los que está ahí en la escuela tiene ganas de estar ahí. Eso es parte de lo que estaremos diagnosticando. También tenemos que fijarnos en el clima de justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo son las normas? ¿Quién las define? ¿Todos las conocen? ¿Hay normas injustas y estas es posible replantearlas? ¿Los estudiantes, los padres de familia realmente participan en la elaboración de las normas o de los acuerdos de convivencia? ¿O son normas básicas que implican prohibiciones para los alumnos, pero no se especifican sus derechos y tampoco se especifican los derechos del profesorado y las obligaciones de todos, incluso de las familias? Entonces, este es otro elemento que influye en la convivencia. La convivencia es democrática, es decir, hay espacios suficientes para que todos los actores del proceso educativo puedan participar expresando sus opiniones, sus propuestas, planteando estrategias de mejora, etcétera. Preguntarnos si la convivencia es pacífica, o sea, qué tanto tenemos en la escuela el problema del acoso escolar, el problema de las amenazas o del uso de armas, o de las pandillas que entran a la escuela, o de grupos delictivos que de alguna manera han tocado a la escuela y que están generando un ambiente de tensión. Otro elemento a diagnosticar es el tema de la diversidad y la inclusión. ¿Qué tan inclusiva es nuestra escuela? No solamente hablamos en la inclusión de la aceptación de niñas y niños con discapacidad, sino también de las diferencias culturales, de las diferencias sexuales, de cómo trabajamos, por ejemplo, la equidad y la igualdad de género. Entonces, todos estos elementos pesan a la hora de valorar cómo convivimos en la escuela.
Finalmente, también está, digamos, la otra parte más estructural, la parte de la organización, la parte del cómo se toman las decisiones en la escuela, cómo se ejerce el liderazgo, cuál es el papel de los distintos actores en materia de toma de decisiones y de ejercicio del poder. Y el ambiente físico, que el ambiente físico también tiene un papel importante en el momento de identificar la convivencia, cómo es la convivencia en la escuela, porque a veces, como decíamos, el ambiente físico juega en contra, pero dependerá de lo que hagan la comunidad escolar justamente para trabajar, digamos, ese proceso de aprovechar las condiciones físicas de la escuela para generar un buen ambiente, una buena convivencia escolar. Una vez que tengamos listo el diagnóstico de cómo convivimos en la escuela, nos estaremos acercando a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para convivir mejor? Como se habrán dado cuenta al hacer el diagnóstico o al revisar los elementos para un diagnóstico, los abordajes son distintos. Vamos a utilizar estas muñecas rusas para ejemplificar. Vamos a suponer que estas constituyen el primer abordaje. Lo importante son las personas. Entonces hay que fortalecer a las personas. ¿Cuáles son estas personas? Pues los alumnos, los maestros y los padres de familia. Entonces hay un enfoque en el que dice toda la responsabilidad de la buena o la mala convivencia está pues en las personitas. Puede ser que tengamos un alumno con baja autoestima, otro alumno con actitudes violentas, otro con problemas psiquiátricos, abuso de drogas, madre desobligada, padre borracho, etcétera, ¿no? Estas son las explicaciones que con más frecuencia escribimos, ¿no? Decimos, la violencia se debe a la desintegración familiar y tal. Y entonces las intervenciones pues van en torno a fortalecer a las personas. Son intervenciones adecuadas, pertinentes, pero insuficientes. Estas son las que más abundan. Si ustedes revisan, como lo vamos a hacer, todas las buenas prácticas que hay en México y en otras partes del mundo, el 60% están centradas en esto, en fortalecer a las personas. Pero aquí hay un grave problema. Si nosotros nos enfocamos en las personas, pues nos vamos a dar cuenta que las personas, los alumnos, por ejemplo, que están interviniendo todo el tiempo en la vida escolar, o sea, que están cursando su secundaria o su educación media superior, pues al rato se van, ¿verdad? Entonces, estos estudiantes a los que estuvimos enfocados durante 1 o 2 años, pues ya se fueron. Y llegarán otros con otros problemas, o con quizá peores, quizá algunos mejorcitos, pero entonces es como el cuento de nunca acabar. Por eso sí hay que desplegar esa estrategia, pero no hay que olvidar que tenemos un conjunto de estudiantes que forman un grupo, otro conjunto forma otro, y así. Y estos grupos pues están liderados por su maestro o sus maestros. En el caso de la secundaria y la media superior, pues son varios los maestros que están interactuando con los grupos. Entonces tenemos que ver cuál es la calidad de estas interacciones, porque ya vimos que a las personas en lo individual, a las interacciones que establecen entre ellos, pero luego al interior de cada grupo se puede generar un cierto clima, un clima tóxico o un clima nutritivo, y el maestro es clave, es importantísimo para poder generar un clima positivo y erradicar los climas tóxicos. A veces el maestro con un simple comentario puede desalentar la violencia o puede desalentar la discriminación, o por el contrario, imaginen un grupo donde algunos estudiantes se burlan de algún compañero por su apariencia física y el maestro también se ríe. Simplemente con reír de la broma que hacen los estudiantes, ya está colaborando el maestro a que exista violencia en la escuela. Entonces, la figura del maestro es importante, pero no es importante solo por eso, sino también porque también es una persona a la que necesitamos fortalecer, porque en este proceso de fortalecer al docente, pues estamos creando infraestructura de convivencia. El maestro es más permanente en la escuela que los estudiantes. El maestro, los docentes son claves porque son la columna vertebral del proceso educativo, en la parte académica, pero también en la parte socioemocional. Entonces,
fortalecer al maestro implica, pues, reconocer su trabajo, que se sienta a gusto, que se sienta bienvenido, vigilar, que no sea un maestro, como le dicen ahora los maestros quemados, que se enferma solo con pensar que va a ir a trabajar. Y del lado del maestro, pues están las familias, que las hemos puesto más grandes, las pensamos más grandes que los maestros, porque tienen un papel muy importante en el proceso formativo. Entonces, también hay que trabajar con las familias de manera colateral. No es la manera, no, digamos, no es el trabajo principal del maestro, pero sí debemos incluir como parte de la estructura escolar. Y aquí traje a otro actor. ¿Quién creen que es este otro actor? Pues es el director o el personal directivo, que tiene un papel también clave, pero a otra escala. Aquí ya estamos entrando a otro campo de explicaciones de la violencia escolar. Si en el primer campo decíamos que toda la culpa o toda la responsabilidad la tienen las personas en lo individual, en este conjunto de explicaciones dicen, bueno, las escuelas pueden ser reproductoras de la violencia que viene de las familias o de los medios de comunicación o del entorno, pero también pueden ser productoras de violencia. ¿Ustedes imaginan una escuela productora de violencia? Bueno, pues hay muchas. Hay escuelas intolerantes, hay escuelas autoritarias que limitan gravemente la calidad, digamos, de las intervenciones y de las interacciones y las participaciones de los estudiantes y de las familias. Hay corrupción en algunas escuelas también, o hay falta de liderazgo, o hay normas que se aplican de manera discrecional, sobre todo en secundaria y en media superior. Hay normas que un maestro las aplica de un modo y el otro del otro, y entonces esto genera, digamos, un clima caótico y de anomia, y los alumnos aprenden una doble o una triple moral. Con el maestro tal se vale hacer esto, con el maestro tal se vale hacer esto otro. Entonces, ¿quién es el que debe de corregir eso? Pues el director. Entonces, en este campo de explicaciones está, digamos, todo el conjunto de estrategias que van dirigidas a mejorar el clima escolar y la gestión ética y democrática de la escuela. Entonces, la escuela no está sola, la escuela está en un determinado contexto cultural y ese es el contexto cultural de la comunidad inmediata. Este es el tercer campo de explicaciones, que la escuela, para generar realmente una mejora de la convivencia que tenga alto impacto, debe establecer vínculos con el exterior, con las familias en primer lugar, con, con el empresariado, con las organizaciones civiles, con los vecinos, en fin, con las instituciones públicas del entorno también. De esta manera ustedes ven cómo el enfoque es cada vez más comprensivo. Y el último nivel, que es el más difícil de lograr, es el generar una dinámica en la que la escuela esté al centro del proceso educativo. Esto significa que efectivamente la escuela no está sola, están las familias, está la comunidad, pero también está el sistema educativo. También están los supervisores, los jefes de enseñanza, los directores de educación a nivel estatal o a nivel federal, o de los subsistemas en caso de media superior. Y estos deben de tener especial cuidado en apoyar a las escuelas, particularmente a las escuelas que se encuentran en contextos de riesgo. La clásica pregunta, ¿qué hago si encuentro armas en la escuela? ¿Qué hago si encuentro a un alumno con una bolsa de tacha? ¿Qué hago? El maestro solito no puede enfrentar este problema. La escuela solita tampoco. Tiene que haber una política integral porque justamente esta es la única forma en que los problemas de convivencia realmente se resuelvan de fondo y de raíz. Entonces, no es despreciable pues que se desplieguen estrategias focalizadas en aquel estudiante que consume marihuana. Ok, hay una intervención focalizada, pero siempre recuerden esta imagen, o sea, es un problema muy complejo que involucra a muchos actores de distintas escalas y la estrategia de atención también tiene que llegar a este punto. Esto implica un trabajo sistemático y gradual a lo largo de varios años.